Memo de Loya, que además de ser amigo de la casa y amigo personal de muchos años, acaba de publicar un libro que intenté conseguirlo, pero no lo pude conseguir. Y dije, bueno, A seguramente partir de mañana, hoy está en las librerías de la UAP y y que en seguramente Propética mañana me lo también. llevará. Está editado. ¿Quién lo edita? Es una edición privada. Piso 15, dice aquí. Ahorita les consigo. Quiero decir que Memo siempre ha tenido esta inclinación, para algunos perversa, de escribir las cosas. Y eso es muy bueno porque se deja una constancia, y yo me imagino que sigues el ejemplo de tus grandes maestros como don Mario Moya Palencia, Claro. que tiene un acervo en ese escenario. Y de ¿no? Ángel Aceves, tú recordarás que Claro, también Ángel tenía Aceves, intenciones que también políticas tenía muchos asuntos, siempre todo lo dejaba por escrito, los libros, los estudios, en fin. Y entonces ahora sacas esto que dice extinción o reevolución. Así es. No revolución, sino No, re-evolución. El imperio de los mismos. Oye, pero cuéntame, o sea, ¿es una experiencia sobre la campaña? ¿Es una experiencia sobre la derrota? ¿Es una experiencia sobre el nuevo escenario que vive Pues ya el partido político? trabajándolo. Para muchos, el PRI poblano, y mira que tú y yo hemos tenido relación con algunos periodistas connotados, es verdaderamente una asquerosidad, perdóname la expresión, que a estas alturas haya un señor López Zavala que diga, aquí estoy por si me necesitan para salvar al partido, man. Sí, yo creo que hay que empezar precisamente con la mención de la intención que se tiene al escribir un libro, y qué bueno que tú lo plasmaste así, que no es la primera ocasión en la cual tenemos este tipo de experiencia. Tienes acervo. Evidentemente es una labor también de recopilación de la vivencia, pero documentada con una solvencia académica y sobre todo en la recopilación histórica de lo que ha representado el revolucionario institucional, que no es una situación nueva el llegar a una derrota electoral tan grave. Tú recordarás en los álgidos momentos de la derrota del 2000, cuando surgieron los grupos y corrientes de opinión también para poder aportar de alguna suerte ese punto de vista. Sin embargo, en esa concatenación de eventos históricos que nos llevan a una circunstancia muy particular, llegamos a un momento del partido en el cual, ya para mala fortuna de muchos que hemos creído en la buena política, digamos, no solo priista, sino partidista o política en el más amplio sentido de la palabra. A pesar de nosotros, pues bueno, llegamos a un momento en el cual ya no podemos de ninguna manera tener procesos simulados ni decisiones lineales o populares. El partido llega al momento en el cual ha experimentado la peor derrota histórica de todos los tiempos. Estamos en una situación de reducción de representatividad verdaderamente penosa. Y esto, pues bueno, en gran medida es precisamente por ese largo hilo y esa larga cadena de eslabones en los cuales históricamente se han acumulado los errores a través de la administración y la gestión dentro de un partido político, aunado, por supuesto, a los malos ejemplos de la política, que hay que decir existen en todos los partidos políticos, pero se magnifican al estar visibles durante el ejercicio del poder que ha representado todos estos sexenios peristas. El llegar a este momento en donde tuvimos una elección, sí, por supuesto, atípica, una elección avasalladora con un fenómeno de popularidad al frente que arrastró sustancialmente a todos los candidatos de la fuerza política a la que pertenecía, Morena, pero también, pues evidentemente, con el poco esfuerzo o el poco interés de quienes en su momento también estaban obligados a ponerle atención sobre todo a las campañas locales. Y me refiero a que, como tú bien lo sabes, y tú me lo decías en una ocasión, Jesús Manuel, te mandaron a la guerra sin fusil. No se trata nada más de eso, sino el acompañamiento solidario, real, pertinente, de muchos y de muchas que hoy se encuentran precisamente subidos a esta carreta imperial, gozando de las canonjías que dan el poder o el reducido poder dentro de un partido político, y hablando de unidad, hablando de ir hacia adelante, hablando de que las cosas están bien, cuando creo que lo que estamos haciendo es precisamente lo que pidió el Comité Ejecutivo Nacional. Hablar con franqueza, hablar sin tapujos, hablar con honestidad y apelar a esa reflexión que pidió en su momento René Juárez Cisneros, que debería de ser tan grande como tan grande fue la derrota. Fíjate que el discurso de René Juárez Cisneros a mí no no, me pareció muy centrado. René es un gran activo del partido, y de esos activos tesonudos, honestos,
echados hacia adelante. Sí. A él le entregan precisamente pues, una carreta que ya lleva los ejes rotos y las llantas Pero oxidadas. ¿a dónde vas? Bueno, ¿Vas a criticar? O sea, el contenido de este texto es criticar, no es necesariamente. analizar por qué perdieron o por qué ganaron los otros. El PRI tiene vigencia, ya no tiene vigencia. Exacto. En tu libro te cuestionas el papel de Peña, Sin duda. te cuestionas el papel de mí, te cuestionas el papel de Doher, por supuesto, el papel de la parte económica que no fluyó, de las componendas con el morenobañismo. Sí, todo esto y varias otras interrogantes. Los Morales Flores. Todas aquellas cuestiones de las que tú has mencionado ahorita y algunas otras y muchas más están contenidas en esta obra. ¿Y por qué? Porque creo que es un momento de absoluta franqueza en el cual nosotros, no tan solo como miembros del PRIismo, sino como, bueno, nosotros que somos militantes, sino en la generalidad de lo que está ocurriendo con los partidos políticos y esa crisis de representatividad tan profunda que se ha vivido en el sistema político y electoral mexicano, tiene mucho que ver con lo que representa actualmente el propio estilo de hacer política en nuestro país. Tú lo ves, creo que no es a nadie extraño que la política se volvió de causas y muchos de los cauces, de las causas, esa situación motivacional son rancias, son de revanchismo, son de confrontación, son de división. Y desafortunadamente en ese cauce veo muy poco futuro y veo muy poco horizonte. Creo que debemos de cuestionarnos ampliamente. Primero, evidentemente ya tener un catálogo muy claro de lo que nos llevó a una derrota histórica, como se ha mencionado ya en muchas ocasiones, como partido político, pero también cuál va a ser nuestro papel y nuestra ubicación dentro de ese mapa político que se vuelve tan complicado día a día. ¿Qué pasó en la candidatura? Pues bueno, creo que de ese catálogo o de ese decálogo que se debe tener para el cumplimiento del parámetro de ser un buen candidato, creo que lo llevamos a fondo. Caminábamos 8 horas diarias en las colonias, tocando puertas, estando en la cercanía de las personas. Tuvimos una propuesta política y electoral, una oferta política sólida, con un plan de trabajo estructurado, cronológicamente ordenado. Tuvimos, por supuesto, también la ocasión de la participación en distintos debates, donde, bueno, creo que quedó también ahí a criterio lo que pudo haber pasado en este cúmulo de ideas. Tuvimos, por supuesto, también la oportunidad de, ante los medios de comunicación como ustedes, el proponer y el debatir y el de alguna suerte también plantear nuestras propias ideas. Cuando tú en ese cúmulo de cuestiones ves que la situación evidentemente rebasa al esfuerzo personal, tampoco puedes echarlo ni achacarlo a ese único frente. Es una cuestión que ocurrió y yo estoy en desacuerdo en esto que se está una suerte de embriaguez nostálgica por el pasado. Yo precisamente soy aquel que en este libro dice que el pasado, pues es el pasado reflexivo para tener claro qué es lo que nos ocurrió, pero ya es ahí donde quedó. Pues esa es la reevolución. Revolucionar, y lo digo reevolución, porque este es el reflejo del pensamiento de un movimiento que organizaron distintos exalumnos de la Escuela Nacional de Cuadros, con quienes tuve la oportunidad de ser su tutora y su formador, alrededor de 1.200 jóvenes que tuvieron este pase sobre la educación partidista que me tocó a mí desde el Comité Ejecutivo Nacional encauzar. Creyeron pertinente en hacer un movimiento de una causa interna del propio partido que se llama reevolución. Revolucionar en un momento actual como en el que estamos creo que es lo pertinente. Dejar atrás la práctica del pasado, la práctica partidista que tanto nos ha lesionado, pero también tener la oportunidad, evidentemente, de adecuado a las circunstancias actuales, de un partido político en un contexto muy complicado, en un contexto muy difícil, cómo nos vamos nosotros a plantear ante esta realidad para nuevamente volver a ser aquellos quienes detenten las causas de la sociedad. Eso es lo que no tenemos. Y estamos perdidos en varias cuestiones, y aquí nada más me tomaré un minuto para hacer una reflexión en esto último. Decía hace rato, vamos a estar ya en la antesala de tomar decisiones sobre una nueva posible candidatura ante la elección ordinaria. Ya, es un hecho. Creo que está probado que la dirigencia nacional, la dirigencia estatal, han procurado de alguna suerte esa cerrazón de puertas donde la poca apertura y la falta de diálogo nos lleva a muchos de los priistas, como tu servidor, a estar en un estado de orfandad, ahí sí, no de reflexión ni de nostalgia, pero sí de orfandad, de falta de conducción,
Y si hay un momento propicio para hacer cambios dentro de las propias dirigencias, creo que es el momento actual. De cualquier manera, en este escenario es suma y profundamente preocupante que la respuesta a una manifestación de quienes han dado vida y quienes han dado esfuerzo al partido, que la respuesta sea el silencio. Ni el Comité Ejecutivo Nacional ni el Comité Directivo Nacional han adoptado una postura respecto a estas peticiones. Y posteriormente yo estoy viendo venir el escenario, pues ya se entrará formalmente al proceso electoral extraordinario y se va a decir que ya no se puede cambiar la dirigencia porque estamos inmersos en un proceso electoral. Si esa es la apuesta, creo que... si quieren cambiar, deben de cambiar la dirigencia antes de marzo. Pues yo creo que sí, tenemos un desgaste natural. ¿Tú le ves posibilidades al de competir en esta elección? ¿Competir? O esa idea mafufa que anda circulando por ahí de que para vencer a Morena en Puebla hay que unirse el PRI y el PAN y mandar a un solo candidato. No, mira, yo creo que lo que te sostiene sobre pilares firmes, sea cual sea el escenario futuro, es la congruencia política. Y en este caso yo siempre he visto a contrapelo las alianzas convenientes. Creo que más bien tenemos que ocuparnos de arreglar nuestra propia casa, que se encuentra verdaderamente ruinosa, que se encuentra verdaderamente desarreglada, una bomba, desaseada, y darle oportunidad a procesos democráticos internos para la selección de candidatura, pero también de dirigencia, tener la oportunidad de en una sana elección de candidatura, ver quién es aquel o aquella que pueda constituirse en un eje de articulación de las fuerzas políticas internas, ver quién de alguna manera ya ha tenido oportunidades electorales fallidas, o si las capacidades y los perfiles se adaptan a lo que es la circunstancia. O sea, ¿tú quieres decir no repetir a Loja? No, yo creo que no se debe repetir a Loja. Como Barbosa tampoco debe repetir. Bueno, es falta de ética, ¿no? Digo, a mi juicio, perdón, pero creo que es de muy mal gusto. Démosle una nueva oportunidad al partido. A otra gente. Démosle una nueva oportunidad a quienes pero de alguna manera... López Zavala, tampoco Lastir, o sea, volver a los mismos de antes, que son los que le dieron la torre a la escena política. Veamos en este proceso de auscultación quién es aquel o aquella que en la circunstancia tiene esas capacidades, porque además hay que decirlo, o sea, no nada más es la revoltura que se tiene dentro de la casa priista, sino en la generalidad de cómo venimos ahorita de una tragedia que nos ha puesto en un estado. ¿Tu libro no sale por ese motivo? No. ¿Desde cuándo tenías problemas de sacar? No. Bueno, esa es una cuestión. Pues es una coincidencia, es una sincronicidad, diría Carl Jung. La sincronía de la vida. No, yo lo empecé a escribir prácticamente en los días siguientes al 1 de julio. Creí muy oportuno el hacer una reflexión honesta en las cuestiones y en los temas en donde muchos hemos tenido, primero a veces por mandato y a veces también por inacción, el callar, el tener que guardar ese soterrado silencio en donde no hemos hablado de los temas que verdaderamente nos dañan y nos lesionan como partido político. Siempre hablamos de la juventud, de las mujeres, de la militancia, como un partido que verdaderamente los aglutina y los envuelve, y cuando verdaderamente pasan a ser adornos dentro de las líneas de un discurso. En la práctica y en la realidad no estamos del lado de las causas de la sociedad si no tomamos con decisión ese papel de lo que siempre se ha llamado la responsable oposición, y nos vemos inmersos dentro de las mesas de acuerdos en donde las decisiones lineales son las que nos mandan. Y venimos nuevamente en la imposición de candidaturas para refreírnos en el discurso rancio de decir estamos con las mujeres, estamos con los jóvenes, estamos con la militancia. Debería dejar el cargo Claudia Ruiz Massieu y elegirse a un nuevo presidenta. Lo mismo debería de pasar en todos los estados, específicamente en los estados donde va a haber elecciones, el caso de... Yo creo que, mira, viene ya a colación en agosto la renovación estatutaria del mandato del Comité Ejecutivo Nacional. Esto ya es por elección y ya no será un periodo complementario en la sustitución de mandatos que se han venido acumulando, como lo fue en su momento lo de Pedro Joaquín, como lo fue el de César Camacho, Mario, etcétera, ¿no? En esta idea yo creo que debemos de ser muy oportunos en reflexionar si verdaderamente el perismo está en las calles y está en el ánimo electoral, y sería un buen momento para poder tener esa ocasión donde nosotros reluzcamos de ese empuje que podría ponernos en el mapa político a través de una elección limpia, a través de una elección de participación masiva, pero esto no se logra
mandando la consulta a la militancia sobre el Comité Ejecutivo Nacional, porque yo quiero ver si en el municipio de Piastla, o en el municipio de Champotón, o en Piedras Negras, o en el Xochitlán, sí, aquí en Puebla, o en Ixcamilpa, hay el interés por nombrar o por elegir a un dirigente nacional del Comité Ejecutivo, donde lo vemos verdaderamente a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros. Dentro de uno de los casos propuestos de este proceso de renovación, vayamos sin miedo a la elección y a la renovación de las dirigencias municipales, estatales y nacional en un mismo frasco, en un mismo cúmulo. ¿Por qué? Porque para alguien de Piedras Negras o alguien de Honey va a resultar mucho más interesante el poder elegir a quien siente cercano. En esa larga data que viene contenida también en una narrativa de la historia del partido, en esa larga data de errores y de confrontaciones también tenemos un episodio en el cual desafortunadamente lo que tú decías, Jesús Manuel, fue una realidad absoluta. Nos llevan a aceptar casi a regañadientes y sin oportunidad de réplica alguna a un absoluto tecnócrata venido a político que fue Enrique Ochoa Reza, en una dirigencia nacional donde tuvimos que de alguna manera fue el que sepultó toda posibilidad. Y cuando no entendimos nada, sepultó toda posibilidad. Absolutamente. Y cuando no entendimos nada de esta historia que nos ha dejado lecciones muy profundas, en esa confrontación que se dio entre políticos y tecnócratas, en su momento con la gran ruptura que nos llevó a la derrota del 2000, cuando Ernesto Zedillo rompe con el partido, impone la sana distancia supuesta, pero que fue verdaderamente una reacción a la confrontación que tuvo con el grupo político por haberle negado la oportunidad de la Asamblea de tener perfiles que pudieran llegar a la candidatura de la presidencia. Y posteriormente, en este mandato que se dio popular, por supuesto, de esa élite, que fue la que también secuestró la campaña de José Antonio Meade. Aquellos que de alguna manera indistintamente seleccionaban los apoyos a quienes y a cuáles se les podía dar, o se les podía de alguna manera impulsar, y quienes también tuvieron la ocasión de seleccionar un candidato que yo no tengo la menor duda, sería un gran presidente. En este contexto actual de un grupo económico, por no decirle tecnócrata ya en la desusanza del término, pero un grupo económico que tuvo la cúpula y la operación del partido político encauzado por Enrique Ochoa, por Aurelio Nuño, por Luis Videgaray, por todos aquellos que estaban de alguna manera vinculados y mandatados también por el presidente Enrique Peña. Era el grupo de Peña que gobernaba. Sí, y donde pues la poca oportunidad que tuvieron muchos otros con controles políticos, con verdadera presencia territorial, como lo eran las propias estructuras de la Secretaría de Gobernación y alrededor. Sí, Osorio Chong tuvo que haber sido el candidato. ¿Y por qué? Porque al menos él hubiese tenido sin duda la capacidad política para poder articular diferente para confrontar al observador. Y ahora también lo confrontó. Grupos que no están muertos de ninguna manera y vendrán a postularse y a ver en qué casillero acomodan dentro de esta renovación del Comité Ejecutivo Nacional, donde también tendremos que ser muy claros. O sea, ¿cómo empatamos con esta sociedad que ahorita está de luto en muchos de los cauces, que ahorita está confundida, que ahorita está también enojada, precisamente por la circunstancia nacional? ¿Y dónde entramos nosotros como Prismo? ¿Con qué cara? ¿Con qué como militantes, ¿no? Mi querido Memo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Feliz año. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Y feliz año a todos. Felicidades. Y esperemos que en este tipo de reflexiones reales, honestas, frontales, sin tapujos, verdaderamente haya la necesidad y el imperativo mandato para poder cambiar, porque creo que muchos no se dieron cuenta que por no cambiar ya nos cambiaron. Está buena esa frase. Por no querer cambiar, ya nos cambiaron. Nos está viendo también una señora que se llama Luzaida. Ah, caray. No sé si la conozco. Por ahí más o menos la conozco. Ahí la saludas. Qué gusto verlo. Okay, gracias. Hasta luego, Memo. Luis Manuel, saludos al auditorio. Gracias. Saludos. Gracias, Memo. Con permiso.